mesa de esta serie de foros para definir la transición, la estrategia de tecnologías y combustibles más limpios que integraremos al PRONACE y que viene derivado de un transitorio de la reforma constitucional publicada en diciembre. Ya tuvimos dos foros, yo creo que muy exitosos, muy interesantes. Estuve en el de redes inteligentes y pues yo creo que es uno de esos que hay que ver varias veces, como lo va a estar este foro, va a estar en YouTube, no inmediatamente, pero se va a poder, para quien quiera verlo o promover que alguien más lo vea, lo puede seguir, lo puede ver en internet. Ahorita mismo está esto siendo transmitido por internet. Saludo a los que nos ven a través de sus computadoras. Saludo a los 4 panelistas que han aceptado participar con nosotros, por si no estuvieron en los 2 foros previos. El mecanismo es que tenemos un conjunto de preguntas que vamos a ir haciendo, nos van a ayudar mostrándolos inclusive en pantalla, sobre un conjunto de temas y se irá dando la palabra a los panelistas para que den su opinión, una opinión breve. Como moderador yo decidiré si les doy chance de que se extiendan o les pido que se detengan y me esperen en un rato. De lo que vi de la sesión anterior, hubo suficiente tiempo para cubrir el amplio espectro de preguntas. Tenemos 14 preguntas, yo las voy a hacer de manera agregada en lo posible para no ir de una en una. Y bueno, quisiera presentar a nuestros 4 panelistas. Debo decir que en la perspectiva del diseño de estos foros, los panelistas se identificaron como del sector de la investigación, del sector del mercado, de la propia industria, alguno institucional, alguna ONG y algún regulador. En ese sentido, pues los que están aquí presentes, para empezar el doctor Christopher Hertz, que viene de la Universidad Autónoma Metropolitana, que es también consejero de uno de los 6 consejeros del Consejo Consultivo de la CONUE, que se establece por ley, además designado por el señor secretario. Él es investigador titular en Teoría y Procesos del Diseño de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. Bienvenido, doctor Hertz. Arturo Echeverría, pues un amigo que conocemos de hace tiempo, presidente fundador de la Asociación de Empresas para el Ahorro de Energía en la Edificación, un promotor incansable de la eficiencia energética en edificios, y hemos trabajado juntos en México, Canadá, Estados Unidos, Perú, Centroamérica, cuando estaba yo en otro sector, digamos. Bienvenido, Arturo. Él es vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Asociación de la AEE, además empresario en relación a materiales, digamos, relacionados a la industria de la construcción. El licenciado Rafael Licea Álvarez, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Él es director técnico en la Cámara. Yo agradezco que haya aceptado la invitación, una Cámara evidentemente importante para nuestros temas. Claro, tienen temas de infraestructura, carreteras y demás, pero obviamente edificios es un tema central. Y Guillermo Escofi, ingeniero, licenciado, que viene de General Electric. Nos interesó una perspectiva de tecnología y comercial, y él es gerente de productos de iluminación en General Electric. Y bueno, en estas distintas perspectivas esperamos tener un buen foro. Entonces, empezaríamos con los temas. A ver, hay de tecnología, hay hay 2, regrese. Entonces, sobre tecnología, tecnologías claves y factores principales en su desarrollo en relación a la eficiencia energética en edificios, pero también el tema desarrollo sistémico. Podemos pensar, digamos, el caso de iluminación, que no es solo la luminaria, no es solo el LED,
Hay sistemas de control, sistemas inteligentes, sistemas de administración de energía que van integrados a los edificios, que pueden ser importantes a cómo funcionen la eficiencia energética. Por cierto, el licenciado Arturo Echeverría, en el diseño de estos foros, preparó un primer documento de discusión. El documento está en internet, lo pueden ver y bajar, pero digamos, simplemente es una referencia, una perspectiva que nos hizo el favor de hacer el licenciado Echeverría. Y bueno, él sería el primero en que le haría yo las dos preguntas sobre tecnología, y le doy la palabra, mi estimado Arturo. Buenos días, muchas gracias, Odón, primero por la invitación a participar con ustedes. A mí me gustaría, antes de comenzar a responder las preguntas que me haces, ponernos un poco en el contexto de qué es la edificación en México y qué está sucediendo en el resto del mundo, un poco para saber cuál es la visión a futuro de dónde deberíamos estar dirigiendo nuestros objetivos. Uno es mencionar que nuestro objetivo, por lo menos creo que en este foro, es la reducción de la demanda energética en la edificación. En otros países, Inglaterra por ejemplo, y otros países de Europa, a partir del 2016, todos los edificios van a tener que generar su propia energía o ser positivos de energía, esto es, van a generar más de lo que consumen. En México creo que estamos un poco atrasados en esto. Nuestros principales aciertos han sido en las casas de interés social, con muchos ejemplos que hemos tenido. Específicamente fuimos de los primeros a nivel mundial de tener Zero Net Energy casas como ejemplo a nivel mundial, pero estamos, en mi opinión, muy lejanos todavía a poderlo implementar, a llegar a detonar un cambio o una transformación de mercado para que el uso de estas tecnologías, como se están refiriendo, se puedan llevar de una manera masiva a la práctica. Entonces, creo que es importante mencionar que tenemos que ver a las edificaciones como un sistema, hablando de sistemas, y no ver cada parte como una parte independiente del sistema. Básicamente nosotros reconocemos, al igual que muchas dependencias internacionales, que las tecnologías básicas para la eficiencia energética en una edificación tienen que ver con el envolvente, tienen que ver con los sistemas mecánicos, tienen que ver con los sistemas de iluminación y tienen que ver con los sistemas de acondicionamiento de aire. Y más allá de esto, tienen que ver con los equipos de generación de energías limpias para poder compensar un poco el consumo. Entonces, siento que debemos basar en este ámbito un poco nuestra plática. Doctor Herd. Buenos días. Quisiera hacer un énfasis de una característica muy especial de los edificios comparado con otros artefactos que produce nosotros los humanos, y es que son los artefactos más longevos que producimos. Entonces, cualquier decisión de diseño tiene consecuencias a muy largo plazo, e incluso alcances en el tiempo donde va a haber un impacto significativo del cambio climático sobre el comportamiento de estos edificios. Entonces, en términos de tecnologías claves, yo creo que las tecnologías que tienen que ver con el envolvente son los más importantes porque tienen más impacto cumulativo. Okay. Las luminarias, los electrodomésticos, etcétera, se pueden cambiar frecuentemente. Entonces, tecnologías claves, en mi opinión, son materiales de construcción y las técnicas de diseño. Eso. El uso de herramientas de simulación térmico, de uso del edificio de manera detallada y de la mayor precisión posible. Y parte de lo que se necesita para esto
son datos meteorológicos adecuados para llevar a cabo ese tipo de análisis. No es lo mismo una red de estaciones meteorológicas orientadas a la agricultura que para la simulación térmica de edificios. Entonces, esto es una de las tecnologías clave. De la mano con esto tiene que ir la capacitación. Necesitamos profesionistas que pueden usar estos sistemas de simulación con habilidad, con veracidad. Esos sistemas son complejos, no son triviales de utilizar, y el dicho bastante viejo en círculos de informática, garbage in, garbage out. Si no se mete correctamente los datos a los sistemas de simulación, no se da resultados útiles. Y la otra parte de esto es, dado la longevidad de los edificios, los intereses del constructor y por ende el diseñador no se casan muy bien con los intereses de los usuarios, los ocupantes a largo plazo. Y esto hoy día se remedia mediante la normatividad. Y para tener una normatividad adecuada hay que tener esas tecnologías de simulación, estas tecnologías de tener datos meteorológicos adecuados. Entonces, ¿puede ser esa tecnología desarrollada en México? Claro que sí. Necesitamos, en este campo hay mucha colaboración internacional en el desarrollo de esto. Entonces, yo creo que hay mucho campo para aportación local. Sí, esa pregunta vamos a regresar a ella, pero por lo pronto queda muy claro, doctor. Gracias. Le pediría la palabra al licenciado Guillermo Escofie de General Electric, por favor. Gracias, buenos días. Gracias. Bueno, pues como comentaban, prácticamente vamos a hablar de sistemas, cuál es la tecnología, hablando de iluminación particularmente. Hoy todo el mundo, o los que estamos en el medio, entendemos el LED, se conoce como la solución más eficiente. Sin embargo, no es únicamente LED, esto lo tenemos que conjuntar con un equipo, con unas ópticas, después tengo que conjuntarlo, sumarlo a un sistema de control, ese sistema de control lo tengo que unir a un sistema principal de la edificación. Todo esto al final hablamos de cuál es la tecnología clave. La tecnología clave realmente va a ser la tecnología más eficiente para la aplicación correcta. La realidad es que no todo hoy en día podemos sustituirlo con LEDs, es una mala idea que se tiene en el medio general, que yo voy a ahorrar energía y un proyecto de ahorro implica cambiar de luminarios de aditivos metálicos a LED, y no es cierto. Tenemos aplicaciones muy particulares que LED no puede tener una solución. Entonces tenemos que entender primero el edificio, el concepto, entender cómo vamos a interactuar con la luz natural, cómo vamos a interactuar con sistemas de control. Y realmente el tema de la iluminación hoy en día, y a partir de hace 4 o 5 años, ha dado un giro abismal. Ya no somos los únicos, los 3 fabricantes, hay nuevos competidores totalmente que estaban fuera del medio de iluminación, que se dedicaban a producir o fabricar elementos electrónicos que ahora están entrando a este medio. Entonces, ¿qué está pasando? Necesitamos buscar protocolos de comunicación, que un sistema de iluminación se comunique con otro sistema de iluminación de otra marca y que empiecen a interactuar juntos. Realmente las tecnologías claves en iluminación hoy sí es el LED en cuanto a eficiencia, pero no en todas las aplicaciones, y tenemos que considerar principalmente el sistema de control. Eso para mí es cuál es la tecnología de hoy en día con respecto a iluminación, que es parte fundamental de un proyecto de ahorro de energía. Muy bien, licenciado Rafael Licea, ¿algún comentario? Sí, gracias. Muy buenos días, me da gusto el compartir algunas ideas con ustedes. Y respecto al tema de tecnología para la edificación sustentable, consideramos que el concepto de sustentabilidad debe darse desde el origen del proceso de la edificación.
Hay que considerar las diferentes etapas de esta, desde la planificación, el diseño, la construcción y la operación. En cada una de estas etapas, el ver el elemento de eficiencia energética tiene su correspondencia en el ahorro y en el ahorro energético y por consecuencia en el recurso económico. Consideramos que hay elementos, hay herramientas que nos permiten, herramientas de avanzada que nos permiten dimensionar y estructurar mejor una edificación. Entre ellos está el modelo BIM, es Building Information Modeling, propiamente mencionaron los compañeros, del sistema de prever, de modelar antes de construir para ver cómo va a terminar nuestra construcción, nuestra edificación, y este sistema nos permite anticipar y tener los resultados incluso de temperatura que va a tener una construcción, con todos los elementos que le acogen y que son utilizados para su construcción. Hay otros mecanismos como el e-construction, que es una forma de revisar los procesos de construcción para minorizar lo que son los desperdicios, y mientras menos desperdicios existen en una construcción, pues entonces tenemos menos uso de recursos y contribuimos a la eficiencia energética. Otros temas que son importantes, como el diseño pasivo, el determinar la orientación, la ventilación, la orientación de lo que es una edificación, si lo prevemos desde el origen nos va a dar rendimientos y nos va a evitar gastos futuros. Yo creo que en términos generales estas son las herramientas a nivel tecnológico que se pueden utilizar y que debemos de aprovechar y permear en el mercado para poder contribuir a la eficiencia energética. Muy bien, muchas gracias, licenciado don Rafael Licea Álvarez. A ver, siguiente conjunto de preguntas. A ver, ¿hay otra más de esta? Son 3 preguntas, entonces voy a leer, a ver, regrese a las 3. ¿Qué elementos individuales o sistemas requieren de regulaciones técnicas? Obviamente hablamos ya sea desde una LED hasta un edificio completo. ¿Existe alguno particularmente crítico para su funcionamiento en términos de regulación y política pública? La que sigue, ¿qué otras políticas públicas más allá de las asociadas a la tecnología o a la energía son importantes? Esto en el entender de que puede haber políticas de ordenamiento urbano o políticas de pues la que existe hoy día de orientación a vivienda vertical, puede ser importante por su efecto en eficiencia energética. Entonces a este conjunto de 3 preguntas les pediría alguna respuesta, algún comentario, por favor, y empezaríamos con don Arturo Echeverría, por favor. Gracias. Yo comenzaría diciendo que sí son muy necesarias partiendo de la política pública, determinar normas obligatorias, normas voluntarias que existen, pero la debilidad está básicamente en la adopción por parte de estados y municipios, que necesitamos mecanismos y herramientas, y yo creo que un mandato mucho más claro a la CONUE o a la agencia que esté encargada de verificar que se estén cumpliendo estas normas, un mandato claro y recursos y herramientas para poder llevar a cabo esa certificación o verificación. Junto a esto yo diría que no solo son las NOMs, así como decía el doctor Herd, la parte de materiales de construcción es muy importante, y por lo tanto necesitamos una serie de normas que regulen la calidad de los materiales, y los organismos certificadores y verificadores de que se cumplen todo este tipo de normas. Entonces sí se requiere un andamiaje un poco más completo de lo que hay. México no está mal, en papel nos vemos quizás mucho mejor que muchos de los países inclusive más desarrollados. La realidad es que nos perdemos en la implementación, y yo creo que la debilidad está en la falta de educación por parte de estados y municipios, y sí necesitamos tener mayores capacidades técnicas y de diseño
para poder cumplir un poco más a fondo con la verdadera implementación de estas tecnologías que van a llevar a grandes ahorros de energía. Doctor Hertz, por favor. Los de ustedes que me conocen saben que he trabajado en lo que es la normatividad sobre las envolturas de los edificios. Y mi experiencia es que ha sido un proceso muy largo y decenas de años para lograr tener esta normatividad que ya existe. Entonces, son necesarias estas normas. Nadie le gusta que le impone restricciones sobre su manera de diseñar un edificio. Sin embargo, desfase entre los intereses del constructor y los usuarios del edificio o vivienda en toda su vida útil, que puede ser decenas de años y en algunos casos siglos, nos lleva a necesitar esta normatividad. Y actualmente creo que lo que necesitamos eso es una primera iteración de estas normas que ya tenemos. Entonces necesitamos una dinámica más oportuna para ir actualizando estas normas, específicamente estos de envolturas de edificios. Los electrodomésticos, de sistemas de iluminación han tenido un ciclo de actualización mucho más rápido. Entonces creo que ahí esto es un punto crítico que hay que resolver. La otra cosa es políticas públicas más allá de las asociadas con la tecnología y la energía. Hay estudios de lo que se llama economía psicológica, donde se ha encontrado la importancia de los hábitos, lo que es moda, de que si la gente en un fraccionamiento se les indica que sus vecinos ya instalaron medidores inteligentes o aislamiento térmico en su techo o paneles fotovoltaicos, entonces tenemos la naturaleza de querer estar por lo menos al par con el vecino, no quedar atrás. Y esto el gobierno lo puede utilizar. Hay un término en inglés que es muy de moda, sobre todo en políticas en el Reino Unido, que el gobierno como que lo ha visto con una manera de actuar con poco costo, que se llama el nudge. El nudge es el pequeño codazo. Oye, entonces esto se puede utilizar como mecanismo de políticas públicas para promover la conciencia, para buscar la manera de usar menos energía en nuestras viviendas y nuestros edificios. Y bueno, vuelvo a lo de la capacitación. Si no tenemos profesionistas, está difícil. Ya los que estaban en la mesa de energía distribuida, pues también surgió este comentario, y yo creo que va a ser un tema recurrente. Y yo doy clases a alumnos del primer trimestre de licenciatura. Ahí no es donde es el raíz del problema, viene de antes. Entonces hay que hacer algo al respecto. Muy bien. Licenciado Guillermo Escoffier. Escoffier. Gracias. Muy bien, gracias. Sí, hablando de regulaciones enfocadas al tema de iluminación, realmente México tiene una serie de regulaciones que realmente ataca todas las tecnologías existentes en el mercado. Sin embargo, el tiempo de reacción para modificar una norma es mucho más lento que lo que está avanzando la tecnología. Entonces, hoy en día nos estamos enfrentando, como la parte comercial, en algunos casos, nuevos productos que se desarrollan, llegan al mercado y no hay manera ni de realizar una prueba, por ejemplo. Entonces, desde ese punto nos implica que tenemos que tomar una norma genérica
para introducirlo al mercado y entonces ahí automáticamente se puede convertir. Todos los productos tienen una norma genérica y no hay una competencia leal. Eso es por un lado. Realmente México sí es un ejemplo a nivel de Latinoamérica, a nivel de regulaciones en iluminación. Hay muchos organismos aquí, sin embargo falta homologar que todos esos organismos trabajen en conjunto con la industria privada, con las políticas de México, y realmente ese es el nicho donde tenemos, y realmente el tiempo. La tecnología en cuanto a iluminación está avanzando cada 6 meses prácticamente, y las normas, modificar una norma, los que sepan, puede demorar años, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos ese nicho, ¿no? Hablando de qué otras políticas públicas, yo también considero que la parte de educación es fundamental para empezar a hablar de conceptos de ahorro de energía. Si recaigo en mi tema de iluminación, pues realmente ninguna carrera se da una especialización en iluminación. Te indican cómo poner en un plano unos dibujitos y que indican que es un luminario, pero eso no es una especialización en iluminación. Entonces no nada más viene de la parte profesional en universidades. Creo que desde abajo falta una política donde se empiece en niños de kinder a hablar de ahorro de energía. El tema de ahorro de energía creo que debe de empezar desde ahí, y realmente esos son los puntos que creo que son los más importantes con respecto a regulaciones y la política pública. Muy bien, muchas gracias. Don Rafael Licea. Sí, gracias. Muchas veces se piensa que en realidad en varios campos de la actividad estamos sobreregulados, y igual sucede eso, pero hay otros nichos de actividad en los cuales hay huecos al respecto. Habría que identificarlos, y propiamente la regulación considero que debe ser específica, individual, pero la política pública debe ser sistemática y integrar a todos los elementos y todos los actores involucrados en el tema para que sea aplicable. Finalmente, yo doy el caso doy un ejemplo. Existe una norma sobre el manejo de residuos de la industria de la construcción y la demolición, y es una norma que tiende a eficientar el manejo de estos residuos, primero a minimizar, segundo a reutilizar o reciclar. Y nos encontramos propiamente que el ente regulador pues le emite, sale, se entra en vigor, pero nadie la implementa. Entonces, mientras no haya esa coordinación interinstitucional para impulsar por la parte del sector público y luego permear al sector privado la implementación de elementos como estos que coadyuvan propiamente a dar una eficiencia en los recursos utilizados para la edificación, pues nos perdemos luego propiamente en la normatividad, y a lo mejor valdría la pena como la normatividad que ya tenemos es más efectiva y aplicable. Muy bien. Seguiríamos sobre Arturo Echeverría. Si me permites, quisiera añadir una cosa. En la parte de normalización, creo que debemos tener objetivos a largo plazo muy claros y sistemas para medirlos, porque eso nos da certeza de hacia dónde vamos. Y el último comentario va en relación de que todas las normas tienen que tener un componente de costo, de que sean viables financieramente. Muy bien. El siguiente conjunto de preguntas tiene que ver con instituciones. ¿Cuántas son? Son 2. La anterior es, la 6 es: ¿se requieren órganos reguladores, instituciones y o arreglos institucionales diferentes a los actuales para lograr la eficiencia energética en edificaciones? Y la otra es: ¿sirve tener instituciones dedicadas al tema a nivel subnacional? Digo, estamos hablando de instituciones reguladoras o que hagan, digamos, tengan un papel de autoridad en el tema de eficiencia energética en edificios. Entonces le pediría
otra vez a Arturo Echeverría a iniciar la serie de comentarios. Bueno, yo, en cuanto a, comienzo por la de subnacional, creo que CONAE en algún tiempo tuvo un gran avance al tener delegaciones por estado, donde había una coordinación estrecha con los gobiernos estatales y básicamente de eso tenían un gran plan de llevarlo a municipios. No sé qué tan avanzado esté eso o si se piensa hacer otra vez, pero la realidad es que si la adopción de las normas, aunque sean obligatorias, no se lleva a cabo a nivel estatal y municipal, poco se puede hacer y volvemos un poco nuevamente a educación y capacidades. Necesitamos tener los elementos necesarios suficientes para poder educar y llevar mecanismos sencillos a las autoridades locales. Yo pienso que la parte de simulación o de modelaje es muy importante en grandes edificaciones, pero preguntando en Estados Unidos qué porcentaje utilizaba métodos prescriptivos y cuáles iban a modelaje, todavía en Estados Unidos usan 60% métodos prescriptivos. Método prescriptivo es que tiene una serie de tablas y lleva unos valores que van a, como colofón, tienen el cumplimiento de la norma obligatoria. La norma mexicana, la 020 que hay en vivienda o la 08 que hay en edificaciones no residenciales, son de desempeño muy claras, muy sencillas y que permiten una mayor libertad en cuanto al diseño y las soluciones, pero a nivel municipal no sé si esas sean las más adecuadas. Bueno, yo creo que como hay una diversidad muy grande de climas y de costumbres de vivir y de usar edificios dentro de toda la República, hay mucho lugar para instituciones y también normatividad local. La normatividad federal es una base, pero diferentes partes del país tienen diferentes costumbres, diferentes capacidades económicas y diferentes culturas en términos de uso eficiente de energía. Entonces, cabe lugar que cada municipio puede hacer su propia normatividad que va más allá de lo federal. Lo federal no es limitante, es una base de partida. Y yo creo que pues lo que se comentó en la ronda anterior, la oportunidad de la actuación de estos órganos reguladores es muy importante. Se necesita buscar la manera de agilizar. Es un proceso, en todas partes, la normatividad es un proceso iterativo. Una vez que se ha establecido una norma en cualquier campo, se va mejorando. Y hoy día la velocidad de cambio tecnológico es muy importante. Entonces, los órganos reguladores tienen que buscar la manera de acelerar su actuación. Muchas gracias, licenciado Escofía. Gracias. Nosotros tenemos órganos que realmente regulan la parte de iluminación. Sin embargo, el hecho de tener una diversidad geográfica bastante, también concuerdo, es entender que el mismo sistema de iluminación en una zona donde geográficamente tenemos más cantidad de luz, a una zona donde voy a tener menor incidencia y por consecuente probablemente el costo de la energía eléctrica es diferente, ahí realmente no podemos basarnos en una norma que sea nacional, debemos de tener organismos a nivel subnacional o a nivel local que permitan analizar esas diferencias, porque realmente si hablamos en un proyecto de ahorro de energía y después se va a un tema de costo de inversión, no es lo mismo, donde el costo de la energía es mucho más alto en una zona donde necesitan
tener los equipos más tiempo encendidos que en una zona de menor costo de energía. Entonces, realmente los organismos tienen que jugar un papel muy importante, sí tienen que estar basados, a mi opinión, en una regulación federal adaptada localmente. Eso sería el modus operandi, ahora sí, exitoso. Hoy en día no lo tenemos, entonces sí falta también esa parte de comunicación por parte de las organizaciones gubernamentales para llegar a dar esas diferencias en diferentes zonas. Haría un pequeño paréntesis antes de dar la palabra al licenciado Licea. Curiosamente, hay dos zonas del país particularmente críticas en términos del uso de aire acondicionado por los climas extremosos, que son Baja California y lo que es Mexicali, y Sonora, en particular Hermosillo. Curiosamente, el reglamento de construcción en Mexicali castiga mucho las ventanas, el área de ventana, el área que permite la entrada de luz natural, en la lógica de que la radiación solar es una contribuyente importante a las cargas térmicas al interior del edificio. Sin embargo, en Sonora han, preferido tener luz natural, lo que implica que los diseños, permiten bajar el consumo en iluminación, pero el otro, que tiene mucho más peso, que es el aire acondicionado, pues termina siendo muy pesado. Inclusive en estos días hemos estado revisando los impactos de la NOM 020, y resulta que por ajustarse al reglamento de construcción de Hermosillo, pues se limita la posibilidad de reducir ventanas, y entonces hay que hacerla cumplir por otros medios. Entonces yo creo que aquí sí lo local es importante, pero al mismo tiempo habría que, bueno, yo no debería estar opinando, nada más era una... me voy a mantener calladito, sí. Licenciada Licea, por favor. Gracias. Hace un momento les comentaba de la coordinación interinstitucional, y propiamente consideramos que la normativa, la regulación y el ejercicio de la autoridad debiera ser coordinada del ente federal, estatal y municipal. No más instituciones, yo creo que no necesitamos más instituciones, necesitamos diálogo entre los diferentes niveles de autoridad para contar con los elementos que luego la autoridad federal tiene más recursos para poder proyectar cierta política y recoger la particularidad de los estados, de los municipios, pero no apartarse y hacerlo por su parte. Ahí se pierde mucho tiempo, mucha burocracia y también muchos costos en los procesos tan solo en la tramitología, en los procesos de construcción es demasiado tortuoso. Entonces yo creo que hay que también tender a la homologación de las diferentes aplicaciones normativas, y hay que identificar al responsable, a la autoridad responsable de ejercer la política o las normas que se implementan, porque si no, pues volvemos a lo mismo, hay mucho papel pero nada en la práctica. Gracias. Híjale, me guardo la... No, bueno, lo voy a decir, hoy en día hay como 3 o 4 sistemas de certificación de vivienda de distintas instituciones, y la industria los vivienderos, digamos, los desarrolladores de vivienda, nos dicen que están vueltos locos porque tienen que aprender las herramientas de 4 sistemas distintos, ¿no? Digamos, y eso ni siquiera es regulación obligatoria, no hablemos de la regulación obligatoria. Pasamos al tema en el que Christopher Hertz ya nos dijo algo, entonces no le voy a dar la palabra. No, el tema de capacidades técnicas, por supuesto, doctor, aquí puede elaborar un poco más. Y aquí tenemos 3 preguntas. ¿Qué tipos de necesidades de formación y capacitación se van a necesitar más allá de las existentes? Es evidente que la respuesta es muy amplia, o más bien, bueno, se requiere de un esfuerzo específico para formar, ampliar y desarrollar nuevos cuadros técnicos,
Y finalmente, como tercera pregunta en este tema de capacidades técnicas, ¿a quién le corresponde hacerlo? Entonces, pediría a Arturo Echeverría que nos diera una primera conjunto de respuestas. Yo creo que la respuesta está en todos los que participan de alguna manera u otra en la edificación. En muchos países en vías de desarrollo tienden a olvidar la iniciativa privada a la hora de empezar a hacer este tipo de desarrollos, o a la industria de electrodomésticos, y a veces le piden capacidades o eficiencias que van más allá de la capacidad técnica de fabricarlos dentro del país. Esto lo vimos muy claramente en algunas de las exposiciones que tuvimos con la ANFAD hace algunos años. Entonces, básicamente yo creo que tenemos que traer a todos los actores a la mesa y ponernos a platicar en cuáles son las capacidades que se necesitan. Tenemos muchos ejemplos internacionales. En la otra mesa se estaba hablando de tropicalizar todos estos ejemplos. Yo creo que sí es necesario, no podemos tomar una norma y traerla a México, o un sistema de capacitación y traerlo a México, o tomar un software que suponemos que funciona en México a un sistema de certificación, como los que ya se conocen, LEED, BREEAM. Tienen su lugar, tienen su función, pero tenemos que tener cuidado a la hora de generalizarlos aquí en México. Entonces yo creo que las experiencias internacionales nos sirven mucho para entender hacia dónde vamos, tomar lo más sencillo que se tengan de esas experiencias y transformarlas a México, siempre tomando en cuenta a industria, academia, gobierno, y no olvidarnos del usuario, que es el que al final del día va a habitar o a utilizar estas edificaciones, y que por lo que hemos visto en México, su comportamiento sí modifica mucho los hábitos de consumo. Bueno, hay necesidades a distintos niveles. Uno de ellos, siendo yo académico y dando docencia a nivel licenciatura, no en carrera de arquitectura, sin embargo, yo siento que es necesario actualizar y cambiar el énfasis en los planes de estudio en general en arquitectura, de hacerlo tendiendo a, si existe una carrera, tengo entendido, en el Politécnico, que es de ingeniero arquitecto. No es de restar la parte estético de la arquitectura, que es extremadamente importante. Todos sabemos que usar un edificio que está feo, que es incómodo estéticamente, el edificio no sirve. Pero igualmente la parte de la física, de la iluminación, de lo térmico, lo acústico, del tránsito de las personas, etcétera, es muy importante. Entonces, creo que es muy importante, a pesar de experiencias recientes aquí en la ciudad, cambiar planes de estudio. Y también existe papel a otros niveles de los que ya salimos de la universidad hace algunos años, como estudiantes. Necesitamos actualizarnos, necesitamos capacitación, y hay muchos organismos que no son los tradicionales de educación superior que pueden dedicarse a esto. Entonces yo creo que hay un rol ahí para organizaciones de no lucro, organizaciones de lucro, para llevar a cabo ese tipo de capacitación. En la experiencia en otras partes del mundo, parte del éxito de aplicación de normas en la construcción es en el detalle de la ejecución de la construcción. Hay cosas que se ha visto en países donde la construcción es de estructura de madera para vivienda, y por razones de calefacción hay que poner una barrera contra el movimiento de vapor de agua en la parte interior del sándwich de construcción.
Tradicionalmente se engrapaba a la estructura de madera. Cada grapa hacía un punto de flujo de vapor de agua. Ya en los países donde las exigencias del sello contra la infiltración de aire se exige, aquí no hay tal necesidad en la normatividad, se encontró que ya no se puede hacer esto, hay que pegarlos y traslapar las membranas. Detalles así, necesitamos capacitación a nivel técnico, a nivel de las personas que trabajan en las obras, para que aplican nuevos materiales y técnicas constructivas de manera correcta y que aumentan su productividad, para que esto no tiene un impacto demasiado fuerte en el costo final de la edificación. Entonces, bueno, está el canto de siempre, mejor calidad de alumnos que ingresen a las licenciaturas. Ahí no comento más allá. Muy bien. Yo, antes de seguir dando la palabra, perdón, algo que ya es una conclusión, digamos, de la mesa de generación distribuida y de esto, por ejemplo, y refiriendo nada más al tema de LEDs, y ahora también en términos de las formaciones, el desarrollo tecnológico se mueve muy rápido, y más en estos temas de redes inteligentes y de edificios. Entonces, por un lado está el tema de la regulación. El LED sí se rebasa muy rápidamente, es algo que, ahorita estoy hablando como regulador, como no había ningún otro, pero el otro, en la formación de cuadros, la dinámica del cambio tecnológico nos va a ganar, y sí, es una, yo creo que es una de las conclusiones más importantes de toda esta cuestión de la estrategia, la formación de cuadros y el poder diseñar y actuar para que este cambio tecnológico no nos gane. Yo creo que eso es clave para nuestro país, y en estos temas es donde se refleja, temas de edificios y temas de generación distribuida. Adelante, por favor. Gracias. Con respecto a la capacidad técnica, hablamos de formación, de educación, realmente tecnológicamente el avance es muy rápido, y hoy en día vemos la transición en diseñadores de iluminación de hace 8 o 9 años a las nuevas generaciones. Realmente y desafortunadamente las nuevas generaciones han tenido sus conocimientos fuera de México, en el extranjero. Muchos se quedan a trabajar de manera ya expatriados. Sin embargo, creo que el poder tener o poder realizar buenos planes de estudio con las universidades, y esto implica, lógico, con el gobierno, con las empresas privadas, con las mismas entidades educativas, el organizar y desarrollar, actualizar los planes de estudio son básicos. La formación que hoy tenemos de estos cuadros que se hablan de, que realmente son los que en un futuro tienen que conocer las tecnologías para aplicarlo en las nuevas construcciones o en las remodelaciones, es básico, es sumamente importante. Vemos que cada vez hay más especialización. La iluminación es una rama muy pequeña, y les digo muy pequeña porque efectivamente el mercado es muy chiquito con respecto a las construcciones. Es un porcentaje muy pequeño del total del gasto en una construcción. Sin embargo, la iluminación es una especialidad muy particular. Los sistemas de control es otra especialidad muy particular. Vemos el que se especializa en aire acondicionado. Son nichos de mercado que en conjunto dan un espacio eficiente. Entonces creo que donde tenemos un nicho muy importante por trabajar es en la parte de educación. Con las universidades hay planes donde comercialmente una empresa se acerca o se hace alianza con una universidad, pero es una universidad, tenemos a nivel nacional que estamos haciendo fuera de la Ciudad de México. Entonces esa es la parte que realmente, como parte de, realmente hasta la Secretaría de Energía tendría que estar viendo cómo impulsar nuevo conocimiento en estos nuevos nichos de estudiantes. Sí, gracias.
Bueno, propiamente yo creo que la articulación entre los distintos actores, hablemos de la autoridad gubernamental, lo que es la academia y el sector empresarial, pues tenemos un nicho de oportunidad en este campo, porque el nivel de capacidad técnica en la cual nos encontramos, pues va rezagada respecto a las tendencias mundiales, y esto abre la oportunidad, primero, a la autoridad de fijar metas nacionales, de especificar el rumbo hacia dónde se quiere ir, y la coordinación con la academia y con el sector empresarial para hacerlo conducente, para preparar a la gente hacia esas tendencias, esos nichos de mercado que se deben de abrir para poder resolver. En el campo de la edificación sustentable hay muchos diseños y tecnologías que vienen del exterior, y mucho debería de desarrollarse aquí, dadas las características muy diferenciales que tienen distintas zonas de nuestro territorio, y no quedar supeditados a qué nos traemos o qué podemos adoptar del extranjero. Entonces yo creo que este es un nicho de oportunidad que podría quedar muy bien entre los representados aquí. Muy bien, muchas gracias. Pasaríamos a la siguiente serie de preguntas, esta vez sobre mercados y financiamiento. En ese sentido tenemos dos preguntas. La primera es: ¿cuáles son los factores clave para que los productos y servicios asociados se generalicen en el mercado? Digamos, hay tecnología, la propia tecnología del aislamiento térmico, la tecnología avanzada en iluminación, no solo de LED, sino todos los sistemas de control y seguimiento asociadas a eso. Hay otras tecnologías asociadas al uso del aire acondicionado, y en su caso, inclusive podemos hablar de esquemas de contratos de servicios energéticos, donde los proyectos se pagan por los ahorros. Entonces la siguiente pregunta es: ¿se requiere de mecanismos financieros específicos o especiales para este desarrollo? Cuando hablo del desarrollo, es del aprovechamiento de las oportunidades que nos da el cambio tecnológico para que los edificios sean más eficientes, e inclusive, y se mencionó muy brevemente, creo que no hay que perderlo, esta integración de las energías renovables, porque también estamos ya hablando de edificios que, como lo refería Arturo, los Zero Energy, de cero energía, que ya generan la propia casa, el propio edificio. Hay la tecnología de las ventanas fotovoltaicas o comprada de fuera. Entonces, la pregunta sobre mercados y financiamientos: ¿cuáles son los factores clave para que productos y servicios asociados se generalicen en el mercado? Y si se requieren mecanismos financieros específicos o especiales para este desarrollo. Arturo. Gracias. Yo, antes de contestar tu pregunta, quisiera decir que las soluciones financieras van a depender mucho del tamaño del mercado y del mercado en sí. No es lo mismo una casa habitación nueva que una remodelación, y lo mismo pasa con edificios. Entonces, es importante desarrollar mecanismos específicos para cada tipo de construcción o el tamaño, por el costo financiero o el costo de transacción. Yo creo que lo más importante es certidumbre. Para poder tener un financiamiento necesitas certidumbre. Esto quiere decir, por ejemplo, si tienes una norma, saber si se va a cumplir o no, y en qué plazo y bajo qué condiciones tiene que cumplirse. Segundo, se necesita una garantía, que tenemos ejemplos muy claros como el FIPATERM, que FIDE es el que da la garantía, porque está seguro, como en el caso de toda eficiencia energética, el retorno de la inversión que se hace para ser eficientes energéticamente paga por sí solo en un periodo que va, en algunos ejemplos que tenemos un estudio que estamos por terminar, pues a veces son 3 meses y a veces son 5 años, pero realmente son periodos cortos de tiempo que desde el punto de vista financiero son viables. Pero se necesitan instituciones bancarias que estén convencidas de que esto se puede llevar a cabo. Antes de entrar a esta sesión hablaba con Adriana de Grupo Salinas, donde ahora ella ya está como parte del banco del grupo,
para ver qué mecanismos se van a implementar para poder financiar y tener las garantías suficientes. Entonces, yo sí creo que hay mucho trabajo que hacer aquí. El espacio limitado de las ESCOs en México, digo, ESCOs tiene un espacio que ha sido de alguna manera limitado, el potencial es enorme en edificación existente, ya sea en vivienda o en construcciones, y obviamente lo más fácil es financiar lo nuevo, porque es más fácil hacerlo bien desde un principio bajo un buen diseño que tenerlo que hacer después. Entonces, yo sí creo que, al igual que en el resto del mundo, ya inclusive el Banco Mundial, estuve con ellos hace poco, están reconociendo que no solo es la parte de la garantía y la certidumbre, sino que tienen que irse más allá como banco, ir a la implementación y verificar que realmente lo que se proyectó se está haciendo para garantizar el pago. Yo creo que hay mucho negocio que no se está aprovechando por parte de las empresas financieras, y eso es un campo que tal vez necesita un buen de innovación. En algunas partes del mundo ya hay servicios de cazar gente que necesitan dinero prestado para algún proyecto de negocios, de ahorros, de alguna cosa así, con individuos que tienen dinero que quieren invertir. Y el servicio de estos empresas, ellos no prestan el dinero. Lo que ellos hacen es una especie de due diligence y cazan gente que quieren prestar dinero y obtener un retorno mejor de lo que les puede dar un instrumento financiero para préstamos de montos moderados, digamos del orden de 50, 100, tal vez $500,000 de pesos. Y este tipo de mecanismo, se necesita desarrollar mucha experiencia por parte de la empresa que caza el prestador con el que necesita el dinero prestado. Pero yo creo que, por ejemplo, en lo que son edificios de tamaño moderado y vivienda, tal vez hay una oportunidad de mercado ahí. Y pues hay mucho que hacer que es muy rentable en eficientar el uso de energía en edificios, tanto existentes como nuevos. Entonces, si existe esta rentabilidad, debe haber oportunidad para empresas financieras. Es cuestión de que se capacitan de los conocimientos específicos que se necesita para aprovechar este mercado. Bueno, en la parte financiera todos al final creo que buscamos un beneficio económico, y lo que más nos duele, hay dos esquemas, ¿no? Cuando una obra es nueva, al final es el constructor el que tiene que buscar la eficiencia de los recursos, y por otro lado que es un mercado sumamente grande en obras existentes. Sin embargo, hoy en día los financiamientos existentes no tienen cerrado el proceso correcto de cómo uno es la garantía, cómo van a garantizar ese ahorro y cómo van a recuperar su dinero. Y también basado en que las normatividades todavía tienen, en las normatividades por lo menos en iluminación tienen huecos, no hay manera de ellos lo que están prestando es el dinero para la venta de un producto. Sin embargo, donde deberían de estar prestando, por así llamarlo, prestando el dinero, es por el ahorro de la energía. Entonces, para que eso suceda, ¿qué dicen a la parte comercial? Dame el certificado particular de ese luminario, de esa lámpara, de ese driver, de como quieran llamarle, de ese elemento. Sin embargo, no te dicen, dame el certificado de que tu análisis completo utilizando este equipo, el A, el B o el C, realmente va a ser el eficiente.
Entonces, como es algo intangible, es muy complicado a las empresas financieras tener un procedimiento que garanticen. Entonces, hoy en día hay muchas empresas, finalmente las principales financieras están ávidas de prestar, o sea, al final ellos viven de prestar de cierta manera dinero, sin embargo, no tienen la garantía de ese préstamo. Entonces, por un lado hay mucho interés, hay mucho mercado, y por otro lado no tenemos las herramientas para poder cerrar ese nicho. Hablemos con industria privada, hablemos con gobierno. Si yo voy a gobierno a presentar una propuesta de ahorro de energía, me piden una serie de lineamientos que realmente difícilmente los voy a poder cumplir. Si voy con industria privada probablemente es más fácil, sin embargo también no se tiene la certeza de cómo se va a obtener el pago, ¿no? Entonces creo que falta nada más cerrar ese ciclo entre las empresas financieras, aquí lógico, las instituciones que van a avalar el ahorro de energía y la parte que suma el todo, que son los productos, ¿no? Sí. Considero que hay esfuerzos aislados. FIDE es una institución que tiene proyectos muy específicos para el financiamiento de ahorro de energía a nivel industria y a nivel hogar, pero debería de ser más generalizado. Y ahí el papel de la banca de desarrollo como institución de fomento debería de ser más agresiva, debería de tener planes, programas y proyectos de financiamiento hacia la industria, el sector privado, que estimule propiamente tasas de interés preferenciales hacia proyectos que tiendan a dar una respuesta, una propuesta de edificación en ahorro de energía. Esto debe ser acompañado, considero, también de estímulos como dar facilidades y agilidad en los trámites y permisos para aquellas edificaciones que contemplen proyectos sustentables, y también, por qué no decirlo, el esquema fiscal, incluso aunque sean tasas diferenciales, aunque sean pequeñas, pero que tengan ese estímulo a aquellos que le inviertan al tema del ahorro de energía. En el tema de vivienda, por ejemplo, existe una institución alemana, GIS, que da créditos preferenciales para ponerle elementos de ahorro de energía a la vivienda, y finalmente esos elementos diferenciales son más caros, pero lo que se da como valor agregado al usuario y a la comunidad pues son esos beneficios en cuestión económica para la familia. En el largo plazo va a utilizar menos recursos para solventar sus necesidades energéticas, y para la comunidad utilizando menos energía. Pero si no tenemos esos mecanismos de estímulo, difícilmente podemos avanzar a pasos más acelerados. Arturo, tienes un comentario. Sí, no sé si lo omitieron a propósito, pero tocando un poco la parte de subsidios, porque al hablar financiamiento, existen muchos subsidios que van a la generación de energía eléctrica, que van al consumo. Creo que hay una tendencia de gobierno a que estos subsidios sean más focalizados, donde hemos visto que los que estamos en tarifa DAC, pues ya estamos buscando alternativas que son rentables de equipos fotovoltaicos de generación distribuida en nuestras propias casas. Yo creo que según va a ir migrando toda esta parte de subsidios que distorsionan de alguna manera el cálculo de costo-beneficio, será mucho más claro y tendremos a migrar mucho más rápido a soluciones mucho más eficientes. Y entramos al último conjunto de 2 preguntas para los panelistas, después hay 2 preguntas abiertas al público. En este caso es en relación a investigación y desarrollo, hacia lo que es la eficiencia energética en edificaciones. La primera pregunta es, ¿qué tan importante es tener capacidad local de investigación? Y la segunda es, en caso de desarrollos que tengan grandes y acelerados avances en el contexto internacional, ¿cuál es el papel de los grupos locales de investigación y desarrollo? Y digo, aquí estoy hablando desde la capacidad de diseño y de análisis de los diseños de edificaciones hasta la integración de sistemas de iluminación, los sistemas de aire acondicionado, como refería Arturo, el conjunto de
distintos elementos que hay en un edificio. Entonces, estas dos preguntas, investigación y desarrollo, ¿qué tan importante es la capacidad local? Y ¿cuál es el papel de los grupos locales en la asimilación de tecnología ya desarrollada en países más avanzados que nosotros? Arturo. Gracias. Me gustaría comenzar, para contestar tu pregunta, un poco diciendo que existen suficientes instituciones académicas en México que tienen los conocimientos. Hemos visto como iniciativa privada que hay un distanciamiento quizás más grande del que debiera haber entre estas instituciones y la industria para poder desarrollar normas que sean competitivas a nivel internacional. ¿A qué me refiero? A no diseñar grupos de normas que no sean llevados fácilmente a una homologación a nivel internacional de normas. Con la globalización cada vez tenemos más productos y servicios que cruzan fronteras, y el hacer normas muy diferentes en México, que no tengamos forma de comprobarlas mediante laboratorios certificados, se vuelve prácticamente como una barrera no arancelaria que creo que no nos conviene porque detiene el flujo de transferencia y innovación en tecnología. Entonces, yo sí creo que tenemos que reforzar más la comunicación entre la iniciativa privada y la academia. Siento que tenemos buenas instituciones, tenemos mucho que aprender de instituciones internacionales porque tienen más recursos o tienen mucho más elementos, como es las que están en la Unión Europea, que comenzaron con este tema pues prácticamente 20, 25 años antes que nosotros. Pues tenemos mucho que aprender para cortar el tiempo de reacción que tenemos en México. Sí tenemos instituciones, tenemos que crear más capacidades. Estoy de acuerdo con el doctor Herd en cuanto a que las carreras de arquitectura o de ingeniería o las que sean, se necesita reforzar mucho. Nosotros hemos tenido la posibilidad de participar desde hace 3 o 4 años y nos vemos con mucho agrado la transformación de los diplomados de algunas universidades, de ser unos programas bastante inciertos en cuanto a cuál era su objetivo, ahora están mucho más focalizados. La penetración de tecnologías de evaluación como es LEED, BREEAM o la que sea para edificaciones grandes ha forzado a la industria a avanzar mucho en la certificación y sobre todo en el entendimiento de qué es lo que se requiere. Entonces, yo lo que sí trataría es de tener un mayor número de instituciones internacionales cooperando en México y reforzar la comunicación con las instituciones nacionales. Yo creo que en cuanto a instituciones de capacidad local en investigación, esto tiene una importancia especial en lo que es el uso de energía en edificios, porque, reitero, la gran variedad de climas, usos y costumbres, modas en la manera de usar edificios, construir edificios, esto implica que deberíamos tener centros de investigación, por lo menos regionales. Hay cosas muy diferentes. Aquí estamos en el Distrito Federal. Muchos de nosotros, bueno, yo no puse corbata en la mañana, pero muchos aquí están con saco y corbata. Yo no iba a traer ni saco, pero el alto mando dijo, no puedes salir a esto sin ni un saco. Y realmente para confort térmico, con el nivel de enfriamiento en ese espacio, para mí sería más cómodo sin el saco, pero hay una autoridad más allá. Y este tipo de cosas, si vamos a otras partes de la República, el costumbre de vestimenta es diferente. Esto hace un impacto en el uso de energía en aire acondicionado. Entonces, todos esos idiosincrasias locales, los materiales de construcción que hay disponibles localmente, todo esto implica que es conveniente tener instituciones
de investigación local. Pero una de las cosas que creo que no debemos limitarnos a la parte de la física, de las ciencias duras. Necesitamos también capacidad de investigación en ciencias sociales, en el comportamiento humano. Esto también tiene un impacto en cómo usamos los edificios y cómo es el consumo de energía. Hay algunas investigaciones en algunas partes donde se encuentra, si uno puede abrir la ventana, en general la gente tolera una gama de condiciones más amplia que en un edificio sellado. Cosas de esa naturaleza son importantes y necesitamos también tener investigación en este ámbito. En cuestión de la interacción con la industria, yo creo que es muy importante que las grandes empresas, por lo menos, mandan gente de, digamos, entre comillas, de sabático, de hacer maestrías y doctorados en centros de investigación para que no solamente están actualizados, sino hagan hábitos de mantenerse solos a la vanguardia. Y de esta manera se hacen los lazos mucho más estrechos entre la academia y la industria. Dado que estamos obligados a tenemos políticas en términos de equidad de género, voy a solicitar a la señora del doctor Herd que participe y nos diga por qué obligó al doctor a... O quizá tenemos que cambiar las políticas. Perdón, adelante. Gracias. Creo que instituciones tenemos, el traer, llamémoslo así, importar el desarrollo tecnológico de otro lado del mundo es donde está faltando. Falta a través de los organismos internacionales traer esa tecnología, independiente de que internamente en México necesitamos organismos que analicen esa tecnología y lo homologuen para el mercado nacional. Hablemos de adaptaciones de productos que puedan ser funcionales para México contribuyendo tecnología. El desarrollo lo podemos realizar, creo que tenemos la capacidad, tenemos las instituciones. Sin embargo, esa separación o ese tiempo que tarda en llegar la tecnología de otros continentes simplemente a México, estamos hablando de 2-3 años. Hoy en día hablábamos de LED, pero ya hay análisis que la siguiente tecnología va a ser, o tendencias que va a ser el láser como solución de iluminación, o se habla del OLED. Hoy en día, estamos separados por lo menos 3-4 años de ese conocimiento para empezar a evaluar desde normatividades, evaluar si esa tecnología va a funcionar o no a México. Entonces, eso es donde creo que es donde nos está faltando con respecto al desarrollo. La capacidad la tenemos, instituciones están, y bueno, todo eso tiene que llegar y adaptarse, homologarse al mercado nacional. Sí, gracias. Pues definitivamente es una necesidad imperiosa el contar con la capacidad local en términos de investigación y desarrollo. Local hablando como país y local hablando en términos de a nivel estado y localidades, porque como mencionaron anteriormente, cada una tiene su peculiaridad. Sin embargo, pues la investigación y desarrollo cuesta, es algo a lo que no se le ha apostado como país y ahí deberíamos, tanto iniciativa privada y gubernamental, eslabonar esfuerzos para poder lograr mejores éxitos en esta materia. Bien, sigue ahora la posibilidad de que ustedes comenten, opinen, hagan preguntas. Son 2 preguntas generales las que se plantean. Obviamente estamos abiertos a cualquier comentario, solo suplicamos que se presenten y sean breves. También reiteramos que si tienen alguna opinión que la quieran elaborar, está nuestro sitio en internet de la estrategia de tecnologías y energías limpias.
a donde pueden hacernos llegar su opinión todavía a lo largo de varias semanas. Entonces, por favor, aquí están las preguntas. Hay una primera mano por allá, por favor, adelante, identifíquese. Hola. En lo Hola. posible sea breve, lo escuchamos. Hola. ¿Qué tal? Soy Emilio Soberón de WWF. Primero, gracias por las valiosas aportaciones. Yo quiero remarcar que, de acuerdo a la adopción de tecnología eficiente en edificios residenciales existentes, son los propietarios que toman la decisión sobre la renovación, puesto que son ellos quienes la pagan. Entonces, la capacitación no debería solamente ser enfocada en el aspecto técnico, sino también es importante desarrollar formaciones y empleos para la administración de edificios residenciales colectivos. Y en caso de que no haya todavía una gran demanda de consultoría en gestión de edificios residenciales por usos y hábitos, es una responsabilidad del gobierno el incentivar y el supervisar que las asociaciones de propietarios lleven a cabo remodelaciones oportunas y con mejores prácticas. Y hablando de mejores prácticas, la centralización de servicios en edificios residenciales también es un factor esencial a implementar, puesto que no solamente promueve renovaciones íntegras al edificio y con una visión a largo plazo, sino que también facilita una conciencia de consumo colectivo, lo cual lleva a una austeridad de demanda eléctrica. Obviamente, por ejemplo, al poner una ubicación estratégica de medidores para que no solamente sean visibles, pero que también sean resaltados y que la gente esté consciente de lo que está haciendo con su hospedaje. Gracias. Muy bien. Yo creo que lo que usted comenta además se refiere a un cambio social importante con una política pública intensa, que es la redensificación de las ciudades y la posibilidad de que la mayor parte de la población pase a vivir en casa individual aislada a una vivienda vertical. Ahora, siendo habitante de un condominio horizontal con 30 casas que lleva 30 años, sí necesitamos en ese sentido hacer investigación social. Qué difícil es estar en una asociación de vecinos, Qué difícil tomar decisiones colectivas de los intereses comunes, pero yo creo que lo que usted dice es bien importante. Nomás es un comentario mío, no respondiendo a lo que usted dice, simplemente complementándola. Por favor, ¿un comentario de la mesa? O del sillón más bien, perdón. Adelante. Creo que yo seguía. Gaby, por favor. Muchas gracias. Soy Gabriela Álvarez García, pertenezco al CENIDET, que es el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Se ubica en Cuernavaca, Morelos, una región, digamos, cálida. Bueno, me da mucho gusto y muchas gracias a la mesa que nos dé toda esta perspectiva con respecto a cómo lograr los ahorros de energía en edificaciones. Yo identifico básicamente pues 4 ejes. La tecnología es importante, la normatividad es importante, las políticas públicas que se están implementando pues son importantes. Tengo problemas de la garganta. Y también pues la investigación. En las tecnologías para diseñar los edificios pues son básicamente determinantes, ¿sí?, para lograr ahorros de energía. Esto porque el uso de aire acondicionado pues es bastante, está incrementándose grandemente en la República Mexicana. En Cuernavaca particularmente el uso de aire acondicionado pues está subiendo cantidad. Creo que tenemos muchas alternativas, muchas tecnologías para poder reducir el consumo energético o aún evitar el uso de aire acondicionado. Entre ellas pues están obviamente los aislamientos, el uso de superficies reflectivas y en particular voy a hablar de los techos, que es donde he estado estudiando, mayormente debido a proyectos internacionales. A nivel internacional ya se ha aceptado esta tecnología como fundamental para ahorro de energía
y mitigación de gases de invernadero, y además tiene otro funcionamiento, que es el de las islas de calor. O sea, sirve para bajar las temperaturas de las ciudades. Claro que no se puede implementar en todos los climas, digamos, ¿no? Pero México, que tiene un 70% de climas cálidos, pienso que es un lugar muy adecuado para implementarlo. Obviamente no está peleada con las otras tecnologías, simplemente es una tecnología más, es una tecnología de bajo costo que puede lograr ahorros entre 30 y 40% del uso de aire acondicionado. También no sé qué piensa la mesa con respecto a esto, porque no oí sobre este tema. Y estamos también desarrollando una normativa para el uso de este tipo de techos, junto con la Asociación de Materiales Aislantes. Entonces, sí me gustaría saber sobre si se está considerando dentro del programa nacional el uso de techos reflectivos. La primera respuesta es que el comentario que usted está siendo considerado para la integración del documento de la estrategia. Quizá lo que pediría es un comentario quizás sobre esto, Arturo. Sí, básicamente hay, una vez que esté terminada la normativa, la NMX que se está haciendo, la recogeremos dentro de un nuevo documento que estamos haciendo, que es, digamos, la compilación de todas las normas mexicanas, tanto voluntarias como obligatorias, en un documento que sea mucho más amable y completo. O sea, estamos integrando todo lo que es envolvente, todo lo que es sistemas mecánicos, todo lo que es aire acondicionado y calefacción, y dentro del envolvente se está contemplando integrar a este documento, una vez esté la norma aprobada, a este documento, que en teoría va a ser para distribución a nivel nacional, y es un instrumento que vamos a utilizar para llegar de una forma más amable a los municipios a través de un convenio que se ha firmado con la CONUE. Entonces, nosotros sí lo estamos tomando en cuenta. La Asociación de Empresas para Ahorro de Energía y Edificación lo tiene perfectamente identificado como una tecnología adicional más, que no sustituye ninguna a la otra, sino que en complemento mejoran y hacen mucho más eficiente o reducen el consumo de energía. Entonces, desde el punto de vista de la asociación, sí se está tomando en cuenta. Desde el punto de vista de CACEDI, que está elaborando este documento que se llama ISC, es el Código de Voluntario y Conservación de Energía México, que debe estar listo para consulta pública, yo creo que en unos 2 meses más. Christopher, por favor. El uso de superficies reflectantes puede tener un impacto muy importante sobre la ganancia de calor de un edificio. Sin embargo, no son cosas permanentes, entre comillas, de un edificio que va a durar 50, 70, 80 años de vida útil. Entonces, mi opinión personal es de que es muy difícil incorporar el efecto del uso de una superficie reflectante dentro de los requerimientos de una norma oficial mexicana, de aspectos de la construcción que va a durar toda la vida de la edificación. Entonces, es normalmente en un edificio o una casa, uno tiene la libertad de poner el recubrimiento que uno quiere en el exterior, y a veces las consideraciones estéticas de los ocupantes mitigan en contra de tener un recubrimiento altamente reflectante, o incluso los vecinos quejan si uno tiene un acabado altamente reflectante. Entonces,
existe una dificultad ahí, de mi punto de vista, de cómo incorporarlo en una norma del comportamiento térmico de la envoltura de un edificio o una vivienda, dado que potencialmente no es una característica que perdura durante toda la vida útil de la edificación. Yo respondería rápidamente, la autoridad CONUE lo está tomando en cuenta. Esa es la opinión del doctor Hertz. Adelante, Luis. Sí, buenos días. Mi nombre es Héctor Valdés, de la empresa Vinsa, y es solamente un apunte, Odón, agradeciendo la invitación al evento. Me parece que aquí en la mesa hay alguien relacionado con la AE de Estados Unidos. Yo creo que con todas estas cosas de las redes sociales y todo esto, el tener certificaciones vía webinars, en inglés les llaman, o conferencias, etcétera, certificada por asociaciones de profesionales, en temas específicos de ahorro de energía en edificios, puede ser un detonante importante. Hace años tuve la oportunidad de estar precisamente con la gente de AE, y era en la época incluso cuando tú hiciste aquel ejercicio sobre la industria, y en donde se encontró realmente los ahorros que podía haber a nivel industria en cuanto a energía térmica y todo esto, ¿no? Entonces, simplemente dejo como una inquietud el que estas asociaciones de profesionales organicen, lleven a cabo este tipo de conferencias, que después la gente que las tome pueda ir poco a poco ganando puntos y un buen día certificarse en ahorro de energía en edificios. Bien, por favor, adelante. Hola, buenas tardes, soy Antonio Peláez de la GIZ. Quería hacer una pequeña puntualización al comentario del licenciado Guillermo. La GIZ es la Agencia de Cooperación al Desarrollo de Alemania, que presta asesoría técnica a contrapartes del gobierno federal fundamentalmente. El proyecto del que usted ha estado hablando es una medida indirecta de un proyecto que se desarrolló conjuntamente con la CONAVI, que es la NAMA de Vivienda Nueva, y como medida indirecta de la NAMA de Vivienda Nueva, el Banco Iberoamericano del Desarrollo y KfW pusieron a disposición del gobierno mexicano, a través de Sociedad Hipotecaria Federal, una línea de créditos puente para los desarrolladores de vivienda para el fomento de la disminución de emisiones de CO2 en vivienda. Ese proyecto se llama Ecocasa, un proyecto que es bastante ambicioso para el país y, bueno, simplemente la aclaración. Y ya aprovecho también para hacer un pequeño comentario. Desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, aparte de la política pública, aparte de la capacitación y la innovación y desarrollo, es muy importante la sensibilización al usuario, sobre todo en viviendas de interés social. Que los usuarios acepten o no las tecnologías es parte de que haya una transición tecnológica, ¿no? Y sí es un trabajo bastante importante que debemos hacer entre todos los actores que participamos. Y en el campo de la innovación y desarrollo, sí creo que es fundamental que haya una innovación y desarrollo con la cooperación de todos los actores, incluyendo la parte privada, industria, fabricación, y que sea una innovación y desarrollo aplicable, ¿no? En el aspecto de la capacitación, nosotros sí vemos que es muy importante que se capacite y sensibilice al tomador de decisiones, tanto a nivel de entidad local o estatal, como de desarrolladores de vivienda, ¿no? Porque es parte del inicio de un cambio en el proceso productivo del negocio de desarrollo de vivienda. Ya por último, en la parte de qué otras instituciones podrían incluirse para la transición para promover el uso de tecnologías más eficientes, sí creo que es muy importante incluir a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Economía por la parte que tiene, la responsabilidad que tiene en dotar de presupuesto a la Secretaría de Educación y a la parte de Innovación, y a la Secretaría de Hacienda por la responsabilidad en el pago de subsidios eléctricos. Gracias. Buenas tardes, Jorge Monreal del Gobierno del Estado de Morelos.
Mi comentario nada más va sobre todo a hacer puntual la desvinculación que, por así decir, hay entre los diferentes sectores para lograr realmente una transición, ¿no?, a tecnologías y combustibles más limpios. Digo, en el caso de nosotros de Morelos tenemos centros de investigación importantes, está el CENIDET, está el IMTA, está el IE, está el IER, o sea, tenemos como bastantes, ¿no? Y es como algo medio ilógico que de pronto, teniendo un desarrollo tecnológico tan alto en el estado, no estemos, por así decir, a la punta de este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces yo creo que mi comentario va sobre todo de que debemos reforzar, por así decir, esa vinculación que no existe entre los diferentes sectores, tanto industria como gobierno, como los centros de investigación y de tecnología, y sobre todo que, por ejemplo, en el caso de los gobiernos estatales, las capacidades institucionales también son menores, ¿no?, que digamos al gobierno federal. Entonces, creo que también se debe desarrollar un mecanismo que permita, por así decir, todas esas capacidades que están a nivel federal puedan, por así decir, bajarse a los niveles estatales, y que, por ejemplo, esto de lo que hemos hablado, de que las normas deben de estar adecuadas a los diferentes lugares geográficos y deben de estar, por así decir, tropicalizadas dependiendo de dónde están, creo que también es parte de ese trabajo, ¿no? Digo, las capacidades institucionales tal vez no pueden dar en un gobierno estatal, pero pueden bajar, por así decir, el trabajo que se hace de nivel federal, siempre que haya una vinculación como adecuada, ¿no? Muchas gracias, yo creo que es un comentario muy importante. Y le pido a quienes van a escribir la estrategia me hagan caso, por favor. No, podemos hablar de capacidad de diseño de una casa, de analizarlo, capacidad de diseño para un sistema de iluminación, pero luego capacidad de consenso, capacidad de articular actores, capacidad de generar alianzas, capacidad de negociar intereses, pues eso parece que tampoco está en ningún lado. Y ante el cambio tecnológico, el cambio acelerado, la aparición de muchos nuevos actores, porque hablamos aquí ya estaba la pregunta de lo subregional o no. En México los estados y los municipios cada vez tienen más actividad en estos temas. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y eso es una orientación, es quizá un principio, un valor en la CONUE de cómo le hacemos para colaborar, para aliarnos y cómo nos podemos articular. Y yo creo que eso requiere no solo una voluntad, sino también un desarrollo de esa capacidad, ¿no? Hablando de desarrollos de capacidades, digamos, tener programas para funcionarios municipales, para que tengan la capacidad de sensibilizarse, entiendan los problemas, conozcan la tecnología, conozcan la regulación. Ese es uno de los grandes retos que tenemos como país. Yo creo, ¿ya lo anotó el licenciado? Sí, por favor, sí. Pero yo creo que lo que comenta es clave, gracias. Por favor. Gracias. Y allá hay otro más ahorita. Yo soy Antonio Bojorges, vengo de Modevo y tengo un par de comentarios. El primero está muy relacionado con lo que acabamos de comentar, la sensibilización y la vinculación, ¿no?, que falta y que no sé, en la opinión del sillón, cuál sea lo que ellos opinen en cuanto a esa vinculación, ¿no? Porque creo que muy importante lo que mencionaron sobre la sensibilización. Lo que nosotros nos hemos encontrado es que pues sí hay algunos intentos de hacer una ley o sensibilizar al gobierno, hay desarrollo tecnológico, hay institutos y centros de investigación que están desarrollando tecnología, tenemos oportunidades en el país de desarrollar, de aprovechar energías renovables, de aprovechar todo tipo de tecnología y de desarrollos, ¿no? Pero siempre a nosotros nos toca que cuando llegamos con la gente, los usuarios de los edificios, pues sí conocen algunas de las leyes, pero pues la verdad es que pues no les interesa tanto cumplirlas, conocen que hay tecnología, pero pues no confían en la tecnología y saben que hay algunos apoyos financieros, pero pues la verdad es que no saben ni cómo entrarle. Entonces, esa vinculación es la que a mí se me hace que hace falta, ¿no? O sea, que los usuarios, que son los que realmente van a utilizar y a soltar, exactamente, a soltar el dinero para
para hacer eficiente el uso de la energía, que realmente ellos se den cuenta de cómo es que a ellos les beneficia, ¿no? Que no nada más es un área por allá de tecnología, por allá el gobierno y por acá el ahorro y los usuarios realmente no lo están recibiendo, ¿no? Y el otro comentario es un poco más dirigido tal vez al doctor Hert, que mencionó que hay muchas zonas en el país y que es muy difícil, más bien no difícil, pero es muy específico por zonas, hacer que un edificio sea eficiente porque pues involucran muchas cosas, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer una envolvente eficiente en una zona cálida que en una zona tropical, que en una zona fría, etcétera, ¿no? Entonces, la duda o el comentario sería, nosotros lo que estamos buscando es que eso no sea tan difícil, sino más bien que se pueda integrar en un sistema que tome en cuenta todas esas variables y que realmente que sea como un sistema que puede usarse en cualquier zona, tomando en cuenta todas esas variables y que no necesite un experto de cada uno de esos lugares porque eso lo complica y lo hace un poco más difícil. ¿Alguna opinión del sillón? A ver, hay una pregunta particular Bueno, yo creo que hay una necesidad muy importante de capacidad técnico, tecnológico, de poder hacer los diseños ad hoc para cada lugar. Los edificios son productos únicos normalmente, no se hace dos edificios iguales, rara vez. En vivienda pues hay más reproducción, aunque tal vez a un grado que no debe ser, debería ser diseños individualizados para cada sitio. Y esto no hay manera de simplificarlo. El mundo no es sencillo. Necesitamos gente que se capacitan y que se dedican a hacer diseños para cada sitio. Y aún si diferentes lugares con climas similares, el asunto de la manera, los costumbres, también es muy importante. Cuando era estudiante de licenciatura, me tocó un verano trabajar en un proyecto de medición de uso de energía en un conjunto de 40 casas en Gales. 20 de esas casas tenían el doble de aislamiento térmico de lo que estaba exigido por los reglamentos británicos en aquel entonces. 2 casas juntas con el mismo nivel de aislamiento térmico, una diferencia de 50% en la energía de calefacción. La diferencia entre las 2 familias, una familia andaba en su casa en camisa, la otra familia acostumbraba a usar suéter. Entonces el termostato más bajo. 50% de diferencia en uso de energía. Entonces, hasta las idiosincrasias familiares tienen grandes impactos sobre la energía. Entonces, lo de la capacitación y concientización es extremadamente importante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Agustín Escamilla, trabajo para Ciatec AC, dependemos del CONACYT. Miren, he estado metido un poquito en la cuestión de usar energía para algunas cosas y pues cuando se habla de esto todos quieren ahorrar energía, pero nadie tiene dinero. Entonces, aquí el punto es de que debe haber una sensibilización hacia todos los niveles. Yo he pensado mucho, por ejemplo, en la casa habitación tradicional, la que no está dentro de Infonavit ni nada de eso, pues son un montón de familias. Y ahí lo que hay que transmitirles es, pues, qué es lo que hay, lo básico que hay y cuánto se ahorrarían. En realidad, si ustedes hacen un cambio nada más del calentador solar o un cambio de focos, pues los ahorros que se obtienen son buenos, se pueden contabilizar rápidamente. Entonces, es una cuestión de sensibilización, es una cuestión de que se vea de dónde hay fuentes de financiamiento. Obviamente la gente de escasos recursos no sabe dónde hay financiamiento, si es que los hubiera. En el pasado creo que CONUE estuvo apoyando algo de el uso de calentadores solares, había un descuento ahí creo que del 15%, que yo lo apliqué o algo así, hace ya años. El punto es de que no hay información.
Las instituciones de investigación están un poquito desligados de todos estos temas. Nosotros por acá haciendo investigación, las gentes por allá sufriendo de exceso de uso de energía. Entonces es un poco de sensibilización, es hacerle saber a la gente qué hay, cuánto puede beneficiarse, y seguramente ya hay tecnologías que se pueden usar sin ningún problema. O sea, yo creo que calentamiento de agua es un tema resuelto, por lo menos desde el punto de vista técnico. Ahorro de energía, por lo menos en iluminación, pues ya hay más de una opción. Ahorita la bronca está en qué hacer con los foquitos ahorradores, ¿no? Por el mercurio y eso, pero digamos es otra cosa, ¿no? Gracias. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Bueno, mi nombre es Oscar, vengo también de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos. Y bueno, mi comentario va enfocado sobre todo o a ver la manera de cómo encontrar, darle sistematicidad a todos estos procesos y cómo ir uniendo todas estas piezas, ¿no? Desde las capacidades, desde la reglamentación, porque desde el punto de vista de una política pública estatal, nosotros tenemos que encontrar la manera de, a través de los reglamentos de construcción, a través de los programas de desarrollo urbano, ver la manera de detonar el tema de promoción de la eficiencia energética en edificios y la promoción también del uso de energías renovables, ¿no? En todos los sectores, ¿no? Entonces, sí considero importante todos estos temas, pero encontrar como el sistema que permita ir juntando todas las piezas y que desde el punto de vista gubernamental encontremos este proceso sistemático para bajarlo tanto a nivel local, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, hablaban de las normas, ¿no? Una norma que están trabajando, ¿no? Nosotros no sabíamos de la existencia de esta norma, ¿no? Pero, sin embargo, en un proceso de elaboración de un programa de desarrollo urbano, todas estas normas se pueden ir considerando dentro de los procesos, ¿no? De elaboración, ¿no? Bueno. Muy bien. Por favor. No pregunto. Pues primero felicidades a la CONUE por el foro. Es muy novedoso poder opinar y poder estar en estas mesas, ¿no? Yo quisiera compartir una experiencia que tenemos en Quintana Roo, en Cancún, y de ahí irme es más fácil convencer y estimular, o es más conveniente desde nuestro punto de vista que castigar y hacer obligatoria la norma, ¿no? Los problemas en la construcción es el acoso de inspectores, la mordida, la multa y la corrupción a nivel municipal, parece un caballo creciente. Nosotros damos cursos para arquitectos para edificación sustentable. Cuando hablamos de los costos del envolvente, usamos como argumento que es gratis. Y esto lo decimos porque gracias al uso de una herramienta de simulación, el costo de inversión del equipo de aire acondicionado se reduce de tal manera que generalmente paga el costo del aislante y la película en la ventana cuando no hay manera de reducir la radiación solar directa. Y este argumento nos resulta generalmente ganador, porque la longevidad del edificio es mucho mayor que la longevidad del equipo, por lo tanto el aislante que se queda dentro del edificio en el tiempo tiene un beneficio mucho mayor. Las otras ecotecnias, bueno, después vamos evidentemente al equipo eficiente, que a veces ya la diferencia en costo entre el inverter y el tradicional, por la reducción en la necesidad, que a veces es hasta el 66%, ya en 7 años no se paga. Entonces también tenemos una reducción no solo de capacidad, sino también de costo. Y al hacerlo pequeño, el uso de la fotovoltaica, que solamente hasta que llegamos a la fotovoltaica, el costo es mayor a 1 a 1. O sea, en climas muy hostiles, el costo de inversión es 1 a 1 o a veces es menor cuando aplicamos la norma del envolvente que cuando no lo hacemos. En las otras ecotecnias las promovemos no tanto por el ahorro, sino porque si tenemos que rediseñar los sistemas, por ejemplo, de agua caliente, nos permite presentar sistemas que dan mejor servicio que los sistemas tradicionales, y también logramos en muchas ocasiones
costos 1 a 1. Entonces, mi comentario sería, todo en esta y en la Green Expo, hemos hablado de hacer obligatoria la norma como una manera de que se cumpla. A mí me parece que exponer sus bondades y buscar beneficios, por ejemplo en el predial, subir el predial y después te doy un descuento si usas o si cumples con la norma, y entonces ven y certifícate para que yo te pueda hacer valer. O sea, le hacemos la multa a todos y después se la quitamos al que se certifica, que es una manera pues de evadir la corrupción, porque todos los mecanismos de supervisión que vayan a la construcción es corrupción, no garantiza el cumplimiento y solamente da más mecánicas de este cáncer, ¿no?, que nos lleva. Entonces, el resumen sería, muchas de las aplicaciones son 1 a 1 en la inversión, otras permiten tener mejor servicio, por ejemplo un envolvente aislado da temperatura de confort todo el día versus arrancar y parar el aire acondicionado, ¿no? Muy bien. Gaby, por favor, y ya vamos a ir cerrando la… Por favor, ahí está el micrófono. Bueno, yo quería añadir solamente, sin contradecir al doctor Herbst, pero ahorita, sobre la educación. La educación, hablaron de la educación pues a nivel licenciatura, posiblemente prepas, pero pienso que la educación en ahorro de energía pues viene desde pequeñitos, ¿no? Es como lavarse las manos. En cualquier lado hay un letrero, lávate las manos, pero no hay un letrero, ahorra energía, ¿no? Entonces creo que introducir programas a través de la Secretaría de Educación Pública a las escuelas para educar en cuanto a ahorro de energía en todos los niveles, creo que sería, digamos, uno de las actividades fundamentales que podría salir de esta mesa, ¿no? Y mi otro comentario es sobre los recubrimientos reflectivos. A lo mejor hay falta de conocimiento, pero en Berkeley se están haciendo ya estudios sobre el envejecimiento de los recubrimientos. Y un recubrimiento que tiene una reflectividad de 90%, cuando envejece baja al 70% y aún así ahorra. Además, hay mucha investigación en cuanto a la duración de estos recubrimientos, y hay recubrimientos que duran 5 o más años. Entonces, pues creo que sí, a la larga pues va a ser una tecnología bastante factible, ¿no? Derecho de réplica final, doctor Herd. ¿Derecho de réplica final o se guarda el comentario? Ya. Sí. Muy bien, pues agradezco a nombre de la Secretaría de Energía, de la CONUE, en primer lugar a los panelistas por haber aceptado la invitación, tener la paciencia de ser cuestionados ampliamente sobre el tema de ahorro de energía en la edificación, a ustedes por haber venido aquí y haber tenido la paciencia de escuchar y la atención de comentar. Como hemos referido, es un proceso que no se termina en esta sesión de hoy. Seguimos trabajando, recibiendo opiniones a través de nuestra página en internet. Esta estrategia tiene que estar finalmente publicada a mediados de diciembre en Diario Oficial, fecha máxima, nos lleva si no estaremos violando la reforma constitucional, entonces no nos conviene, digamos, meternos con eso. Va a haber la memoria de estas reuniones, entiendo que no muy rápidamente en cuanto a los videos, pero van a estar, va a haber esto va a estar reproducido en YouTube, ¿en qué será? En una semana o poco más, si lo quieren recuperar.
y esta y las otras 8 mesas. Seguimos trabajando, hoy ahorita ya es hora de comida y regresamos en la tarde hay 2 reuniones más. ¿Qué temas? Energía solar y energía hidráulica, si les interesa, no tenemos un problema de cupo, están cordialmente invitados, si no nos pueden seguir a través de internet, está siendo transmitido, y bueno, en fin, pues muchas gracias y buenas tardes.